Lo que vamos a ver en este video, primero es qué es una mutual, qué características tiene, qué principios y valores guían el comportamiento de los asociados de las mutuales, qué órganos internos tiene para funcionar, y una vez conozcamos internamente cómo funciona la organización, vamos a pasar a ver los pasos para la constitución de una mutual en la República Argentina. Entonces, pasando al desarrollo del video, primero tenemos el concepto de una mutual. Y las mutuales son entidades sin fines de lucro fundadas bajo el concepto de ayuda mutua, para prestar diversos servicios a las personas que tiene asociadas de manera solidaria. Entonces, analizando esta definición y analizando la definición general de las cooperativas, notamos que hay muchas similitudes entre las cooperativas y las mutuales. También vamos a ver cuáles son las diferencias y las vamos a ir remarcando a lo largo del video. Acá tenemos el proceso del trámite según el INAES. Entonces, como ya habíamos dicho en el video de las cooperativas, nosotros partimos de una reunión previa con los fundadores y realizamos la asamblea constitutiva. Luego de esa asamblea constitutiva surgen todas las demás documentaciones y actas que tenemos que firmar posteriormente para completar justamente la documentación necesaria para tramitar la constitución de una mutual, y luego pasamos a presentar esa documentación vía TAD o vía mesa de entrada y luego se obtiene la matrícula. Pero vamos a detenernos primero en lo que sería la asamblea constitutiva. La asamblea constitutiva no es más que una reunión entre todos los fundadores donde, siguiendo el orden del día de la asamblea, se van a ir resolviendo y votando todos esos puntos y ver cómo queda constituida esta mutual. Luego nosotros vamos a ir volcando todo lo que se dice en esa asamblea y todas las resoluciones que se toman, las vamos a ir volcando a esa asamblea constitutiva. Una vez cerrada la asamblea constitutiva, que la firman todos los asociados presentes, se tiene que hacer la reunión del Consejo de Administración para hacer el acta número 1 de distribución de los cargos. Entonces ahí ya conocemos quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a ser el tesorero, quiénes son los vocales, en el caso de las mutuales, vocales suplentes y titulares, y lo mismo va a pasar luego en la junta fiscalizadora. Vamos a conocer quién va a ser el fiscalizador primero, segundo y tercero, y después los suplentes. Una vez que se hacen la asamblea constitutiva y el acta número 1 del Consejo de Administración, y la distribución también de cargos de la junta fiscalizadora, se pasan a completar la declaración de no parentesco entre el presidente y el secretario, la declaración de ayuda mutua, y así sucesivamente se van completando todos los formularios para completar justamente la documentación necesaria y luego presentarla, que generalmente en la actualidad se hace vía TAD. Entonces, para cargar el trámite vía TAD, se requieren una serie de cuestiones anteriormente, que el presidente tiene que tener clave fiscal y quit, y es él, el presidente, el único que puede cargar el trámite en el TAD. Y luego simplemente es esperar la resolución que tome el INAES de si aprueba o no la mutual. Entonces, en caso de que se apruebe, lo primero que nos va a llegar va a ser el estatuto social, firmado por todos los asociados y avalado por un funcionario, exactamente igual que las cooperativas. Luego nos va a llegar el número de matrícula y por último nos va a llegar el quit con la constancia de inscripción en ARCA. Luego, si ustedes entran en la página del INAES y van a Constitución de Mutual, les va a figurar estos formularios que hay que completar para poder cargar el trámite. Entonces ustedes acá se bajan el modelo, si lo quieren hacer sin un profesional, y lo van completando ustedes mismos y luego lo cargan. Lo que sí se tiene que tener en cuenta son las resoluciones del INAES, porque si no cumplimos algunas de estas resoluciones, no va a salir favorable el trámite de la constitución de una mutual. Entonces, una vez que tenemos todos estos documentos completos, se cargan vía TAD y se envía el trámite. Luego acá tenemos unos ejemplos. Esta sería el acta donde el presidente y el secretario declaran, bajo juramento, que no tienen parentesco entre sí, no hay relación de parentesco, y la firman, y este es uno de los documentos que se envía por el TAD. Y otra importante aclaración es que las mutuales, para constituirse, tienen que prestar como mínimo 2 servicios. Y cada uno de los servicios tiene que tener su reglamento
donde se determina cómo se va a prestar ese servicio, cómo va a funcionar, quiénes son los beneficiarios, etc. Bueno, y acá continúa ese mismo reglamento interno del servicio. Bueno, acá les dejo los links de interés sobre el tema de constitución de mutuales y luego en los comentarios el que quiera el PowerPoint me lo puede pedir y se lo comparto. Luego pasando al manual sobre mutuales del INAES, donde están los aspectos básicos de las mutuales, en el cual se encuentra explicado brevemente estos contenidos. Entonces tenemos que las características de las mutuales, según la ley de Argentina 20.321, las mutuales son entidades fundadas en la ayuda mutua para prestar servicios. Entonces, ¿qué requisitos, qué características tienen que tener estas entidades? Bueno, primero, tienen capital variable y duración ilimitada. No ponen límite estatutario al número de asociados y conceden un voto a cada asociado activo. Hasta acá es exactamente igual a las cooperativas. Luego, en el punto 4 dice que para constituir una mutual se requiere como mínimo el doble de socios activos que los miembros titulares del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Y esto es según la resolución 1858 del 99. Entonces acá tenemos una de las resoluciones que hay que cumplir porque si no el trámite no va a salir. Luego, otra diferencia con las cooperativas es que acá los excedentes se capitalizan sí o sí, no se distribuyen como en el caso de las cooperativas. Luego tenemos que el estatuto social determina las condiciones que deben reunir las personas para ingresar, pero que no se pueden establecer limitaciones por política, por credo, por ideologías, razas, etc. Esto es exactamente igual que las cooperativas. Luego fomentan la capacitación mutualista, que las cooperativas también fomentan, pero el cooperativismo. Exactamente igual que las cooperativas, prevén la integración entre las mutuales y la diferencia que hay con las cooperativas, en el punto 9, es que prestan servicios únicamente asociados. Y estos pueden ser activos, participantes y adherentes. En el caso de las cooperativas pueden prestar a terceros no asociados. En el punto 10 dice, para brindar los servicios, podrán celebrar convenios entre sí y con otras entidades que tengan fines solidarios. Y en el punto 11 dice que para obtener la matrícula deben brindar 2 servicios como mínimo. Esto es lo que yo estaba aclarando anteriormente. Las mutuales para lograr la constitución tienen que prestar desde un origen como mínimo 2 servicios. Y cada uno de los servicios individualmente va a tener que tener su reglamento interno donde se regle justamente cómo se va a prestar, qué entidad lo va a prestar, quiénes son los beneficiarios, de qué manera, qué cuota tienen que pagar, etc. Luego llegamos a la definición de una mutual según el artículo 2 de la Ley 2321, que dice que las asociaciones mutualistas son las constituidas libremente por sus asociados, sin fines de lucro, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material o espiritual mediante una contribución voluntaria. Que esto es otra de las cosas que se tiene que determinar en la Asamblea Constitutiva. Luego, bueno, el mutualismo es un sistema solidario fundado en la asociación de personas que comparten objetivos de ayuda recíproca. Las prestaciones mutuales son aquellas que, mediante la contribución o el ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades de los socios, ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, y ahí tira toda la clase de servicio que puede prestar una mutual. Luego dice que las mutuales son empresas sociales de servicio y tienen un fin social, pero funcionan en un mercado competitivo. Por tal motivo deben esforzarse para brindar servicios a sus asociados de manera eficiente y eficaz. Luego acá tenemos los 7 principios, que es adhesión voluntaria, organización democrática, neutralidad institucional. Esto hace referencia a que no se puede discriminar a las personas en cuanto a su adhesión cuando quieren asociarse. Contribución acorde a los beneficios a recibir, capitalización social de los excedentes, educación y capacitación social y mutual. Y también prevén, como dijimos, la integración para el desarrollo. Bueno, acá si quieren leer están los principios explicados brevemente, cada uno de ellos. Y luego entramos a lo que serían los órganos de las mutuales. Lo que establecen es cómo es la organización interna de estas entidades. Entonces tenemos, por un lado, la asamblea, que sería el órgano máximo de la mutual,
donde se toman las decisiones centrales de la vida de la organización. Y tenemos tres tipos de asambleas. La constitutiva, que es la que vamos a presentar por el INAES para obtener la constitución de la mutual. Luego tenemos las ordinarias, que se hacen una vez al año y que tienen una función determinada, por ejemplo, aprobar la memoria y balances de la organización. Y luego tenemos las extraordinarias, que como su nombre lo indica, se realizan cuando pasa algo entre la fecha de una asamblea ordinaria y la otra, que tiene que resolverse sí o sí por asamblea, por decisión de todos los asociados. Entonces, caemos en la obligación de hacer una asamblea extraordinaria, como puede ser la reforma de un estatuto. Luego tenemos la Junta Fiscalizadora, que sería el órgano similar de la cooperativa a la sindicatura, que va a estar compuesta por 3 fiscalizadores titulares, el primero, segundo y tercero, y luego, como mínimo, 2 suplentes. Entonces acá tenemos 3 miembros titulares para tomar en cuenta a la hora de que el mínimo de asociados de una mutual tiene que ser el doble de lo que sumen los miembros titulares de estos dos órganos. Entonces, desde el punto de vista de la Junta Fiscalizadora tenemos 3 miembros titulares. Y desde el Consejo Directivo tenemos 5, porque tenemos el presidente, el secretario, el tesorero y 2 vocales como mínimo titulares. Entonces tenemos 5 miembros más 3, 8. Y como dice que no puede ser menos que el doble, entonces los miembros mínimos para constituir una mutual son 16 miembros. Bueno, y una aclaración importante es que las mutuales pueden tener personal en relación de dependencia. Bueno, como ya dijimos, la asamblea es el órgano de gobierno de la entidad. En ella se consideran los asuntos más importantes de la vida social de la entidad y se adoptan las resoluciones justamente para resolver esos asuntos de la vida social de la mutual. Participan los asociados activos, que tienen voz y voto, tienen un solo voto y no se admite el voto por poder. Esto es otra diferencia con las cooperativas. Luego acá explica brevemente los 3 tipos de asambleas. Tenemos la asamblea constitutiva, que la mutual se inicia a partir de una asamblea constitutiva en la que participan los futuros asociados, es decir, los fundadores, y tiene por objeto sentar las bases de la mutual. Se lee y se aprueba el estatuto social, se leen y se aprueban los reglamentos de los servicios, que tienen que ser como mínimo 2 servicios, se establece la cuota social y se designan justamente los integrantes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora, tanto sean titulares o suplentes. Luego tenemos la asamblea ordinaria, que se realiza una vez al año, dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de cierre. Bueno, y dentro de las acciones que se hacen en esta asamblea son, primero, se designan 2 asociados de la mutual para firmar el acta de la asamblea ordinaria de forma conjunta con el presidente y el secretario de esa asamblea. Se considera el inventario y balance, como habíamos dicho, serían todos los estados contables de la entidad y también el informe del órgano de fiscalización. Se eligen a los integrantes de los órganos sociales que se deban reemplazar. Acá cabe aclarar que los mandatos tanto del Consejo de Administración como de la Junta Fiscalizadora tienen un máximo de 4 años. Se considera también el informe de la Junta Fiscalizadora, se aprueban y ratifican todas las retribuciones de los órganos directivo y fiscalización, y se trata cualquier otro asunto que se haya incluido en la convocatoria como orden del día. Luego, las extraordinarias tienen lugar cada vez que lo disponga el Consejo de Administración, la Junta Fiscalizadora o el 10% de los asociados con derecho a voto. Se designan 2 asociados de la mutual para firmar el acta también, de forma conjunta con el presidente y el secretario de la asamblea, y se consideran los asuntos por la cual se hizo esta asamblea extraordinaria. Bueno, en este párrafo tenemos los requisitos que se tienen que cumplir para que sea válida esa convocatoria de la asamblea, la información que tiene que contener, y luego acá lo importante es que una vez que se celebran las asambleas, tenemos 30 días para remitir toda la información, toda la documentación de esas asambleas al INAE y al órgano local competente. Bueno, acá tenemos cuáles son las condiciones que deben cumplir los socios para poder participar de las asambleas. Y acá nos habla del quórum obligatorio, que es la mitad más 1, salvo que si pasa media hora y no se completa ese quórum, se arranca igual.
Y llegamos al órgano del consejo directivo, que habíamos dicho que es elegido por la asamblea, sus miembros, y tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales y administrativas de la mutual. Luego, en el artículo 12, establece el mínimo de miembros, que ya lo dijimos, y en el artículo 14 establece que el mandato máximo es de 4 años. Después pueden leer todo esto y llegamos a lo que sería la Junta Fiscalizadora. También por el artículo 12 de la Ley 20321 tenemos que la Junta Fiscalizadora estará integrada por 3 miembros o más, o sea, 3 es el mínimo, y 2 suplentes como mínimo. Y bueno, una aclaración importante es que tanto los miembros de la Junta Fiscalizadora como los del Consejo Directivo, para formar parte de estos órganos, tienen que ser socios activos. Los miembros de estos órganos tampoco pueden superar los 4 años en el cargo. En este párrafo están las funciones que tiene que cumplir los miembros de esta Junta Fiscalizadora. Y este párrafo es importante que tanto a los candidatos para el órgano directivo o fiscalización no pueden exigirle más de 2 años de antigüedad para poder postularse. Bueno, y acá establece también que no podrán ser miembros de estos órganos los que cumplan con estas características. Luego llegamos a las características y los tipos de asociados que hay. Por un lado tenemos los asociados activos, que son personas mayores de 18 años. Luego tenemos los participantes, que pueden ser padre, madre, cónyuge, hija, hermanas o hijos incapacitados de los socios activos. Y luego tenemos los adherentes. Acá tienen todas las características que tienen que cumplir. Luego, por resolución 113 de 1988, lo que hace es admitir 2 categorías de socios, los honorarios y los vitalicios. Y acá establece cuáles son las condiciones para hacer cada uno de ellos. Luego acá tenemos los derechos y obligaciones, según el artículo 7 y el artículo 8 de los estatutos. Y llegamos a lo que serían los servicios de las mutuales, que en el artículo 4 de la Ley 20321 se establecen todas las características que deben cumplir estos servicios y en la resolución 790 del 96 se establecen cuáles son los servicios que puede prestar una mutual y que, como ya sabemos, como mínimo debe prestar 2. Luego llegamos a los libros que deben llevar de forma obligatoria y debidamente rubricados las mutuales, que esto es cumpliendo la resolución 115 del 88. Entonces, en principio son 8 libros los que se deben llevar, de forma obligatoria. Y después no hay ninguna objeción de si la mutual decide llevar más libros sobre algunas otras cuestiones sociales. Entonces, como sabemos, tenemos por un lado los libros sociales, que serían el libro de actas de asamblea, el registro de asociados, las reuniones de junta fiscalizadora, las reuniones del consejo directivo y los registros de asistencia a las asambleas. Todos estos libros son sociales. Y luego tenemos los libros contables, que sería el diario, el inventario y balance, y en este caso se incluye el de caja. No desarrollamos mucho esto porque es muy amplio y lo vamos a ver en otro video aparte. Bueno, y acá tenemos el libro de registro de asociados, que se va a llevar en uno de los libros obligatorios, y acá tenemos todos los datos que tenemos que cargar por cada uno de los asociados. Bueno, como sabemos, la rúbrica de los libros es gratuita y se puede hacer tanto en el INAI como en el órgano local competente según en la jurisdicción de cada domicilio. Como habíamos visto, tanto para las mutuales como para las cooperativas, en realidad el encargado de rubricar los libros es a nivel provincia el órgano local competente. Y por último, acá tenemos como anexo todas las resoluciones que hay que respetar y seguir a la hora de seguir el instructivo para constituir una mutual. Por último, vamos a ver brevemente el instructivo general que está cargado en la página del INAES y también estas 3 resoluciones que hay que respetar a la hora de cargar los trámites y completar la documentación. Entonces, como introducción tenemos estos puntos, que es lo que vamos a tener que completar en el estatuto social, que va a estar dentro del acta constitutiva. Entonces nosotros vamos a tener que pedir el CUI, foto del DNI o la constancia de CUIL de los 16 miembros fundadores de mínima.
y completar todos los formularios, o la mayoría de ellos, con todos los datos de los 16 integrantes. Vamos a tener que modificar el punto 1 a 4 del orden del día con el nombre y apellido y por la mayoría o unanimidad que se vaya resultando de la votación que se haga. Luego tenemos las modificaciones que le tenemos que hacer al estatuto. Por un lado tenemos el encabezamiento donde va la denominación de la mutual y en el artículo 1 también va la denominación de la mutual y claramente tiene que ser el mismo. Luego también cuando nos pide el domicilio, lo único que tenemos que indicar es la localidad, el departamento o partido, municipio y la provincia. No se va a cargar calle ni número ni nada de eso, porque si no, cada vez que nos mudemos tenemos que cambiar el estatuto de la mutual. Por ende, siempre lo único que se pone es la localidad. Y mientras nos mudemos dentro de la localidad no tenemos que modificar el estatuto social. Luego vamos a tener que modificar el artículo 7, donde se deberá especificar claramente las características propias del socio activo, que puede ser la pertenencia a una determinada empresa u organismo o la pertenencia a una zona geográfica. Luego el artículo 9 se completará con el término correspondiente y en el caso del plazo va a ser días o meses. En el artículo 11 lo que se hace es prever la instancia de apelación de una sanción a un asociado por parte de la asamblea y entonces se tiene que establecer si el efecto es suspensivo o devolutivo. En el artículo 12 se tienen que completar los miembros del Consejo de Administración, por ende como mínimo ya habíamos dicho que son 5 miembros. Y bueno, para los suplentes se lleva el mismo procedimiento que para los titulares. Y lo único que vamos a tener que hacer es completar esos espacios en blanco. Pero tenemos que saber que el mínimo es 5. Y después 2 suplentes. En el artículo 13 vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que con los miembros de la Junta Fiscalizadora. Luego en el artículo se tiene que establecer cuál va a ser el periodo de los mandatos de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Entonces acá lo ponemos tanto en letras como en números y tenemos que saber que el máximo es 4. En el artículo 19 se establece que se pueden incorporar otros cargos como vicepresidente, prosecretario, etcétera, dependiendo el tamaño y la cantidad de gente que se necesite en la administración. Entonces se pueden incorporar más cargos. También se establece en el artículo 19 la cantidad de vocales, tanto titulares como suplentes, y el último artículo que vamos a modificar del Estatuto Social es el 54, donde se establece cuándo va a ser el cierre del ejercicio económico anual de la mutual. Luego, en el punto 5 del orden del día, se van a aprobar los reglamentos de cada servicio. En el punto 6 lo que se va a votar son las cuotas sociales, el valor que vamos a fijar para esas cuotas sociales. En el punto 7 del orden del día lo que vamos a establecer es la comisión escrutadora, que es la que va a contar los votos. Se van a establecer los nombres y apellidos de los que forman parte de esa comisión, los nombres y apellidos del Consejo Directivo, los nombres y apellidos de la Junta Fiscalizadora y, si fue por mayoría o unanimidad, las votaciones de la aprobación de cada uno de estos miembros. Luego se cierra el acta y se firma. Bueno, en esta resolución 790 del 96 lo que vamos a ver es todo el articulado que se debe respetar para realizar el trámite para la inscripción de la mutual en el registro nacional que está a cargo del INAES. En la resolución 115 del 88 lo que tenemos es una resolución que habla sobre todos los libros sociales y contables que tiene que llevar una mutual. Entonces en el artículo 1 todos los libros que tiene que llevar. En el artículo 2 establece que sin perjuicio del artículo anterior la mutual puede llevar todos los libros que quiera. En el artículo 3 establece que las asociaciones mutuales tienen que llevar un libro de registro de asociados y cargar estos datos. En el artículo 4 establece que los libros que se llevan por el Código de Comercio, que ahora sería el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo del 320 al 330 aproximadamente, habla de cómo se tiene que llevar la contabilidad, no se pueden retirar del domicilio de la mutual. El artículo 5, que es importante también, establece que los órganos locales competentes de cada provincia pueden delegar la función de rubricar libros en otras instituciones, como por ejemplo los consejos profesionales de ciencias económicas. Y luego tenemos estos artículos pero ya cierra la resolución y después tenemos el análisis de lo que sería
el procedimiento de cómo se contabilizan y cómo se vuelcan en los libros las distintas cuestiones contables, etc. Bueno, y en la resolución 3108 del 2018 lo que vamos a ver es en el artículo 1, lo que nos va a enunciar es la documentación mínima que hay que presentar para cumplir con el artículo 19 de la ley 20321. En el artículo 2 tenemos para cumplir justamente con el artículo 19. En el artículo 2 tenemos la obligación de la mutual de que dentro de los 30 días corridos posterior a la celebración de una asamblea tiene que remitir una determinada documentación al INAES. Y acá también enuncia qué es lo que tenemos que enviar al INAES. Y eso sería lo más importante. Y bueno, acá cerramos el video y cualquier consulta la dejan en los comentarios.